mucho les agradecemos que puedan apoyarnos con sus cámaras encendidas durante toda esta sesión y los micrófonos cerrados, por favor. Buenos días a todas las personas presentes. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Universidad Autónoma de Sinaloa les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Educación para la Paz, Igualdad de Género y Derechos Humanos para una Universidad Transformadora. Es un gusto presentar a las personas que integran el presidio. El día de hoy saludamos a Leticia Janet Paredes Guerrero, coordinadora de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, Caminos por la Igualdad; a Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez, directora general del Centro de Políticas de Género de la Universidad Autónoma de Sinaloa; a Jessica Marisela González Morales, enlace de la Coordinación General de Fortalecimiento Académico e Institucional de la NUYES; y a María Jesús Luna Serrata, directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz. Para dar inicio, escucharemos el mensaje de bienvenida por parte de Jessica Marisela González Morales. Adelante, por favor. Muchas gracias, Dafne. Pues buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta conferencia inaugural de la especialidad en Educación para la Paz, Igualdad de Género y Derechos Humanos. Quiero transmitirles el saludo del doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la NUYES, y de nuestro coordinador general de fortalecimiento académico e institucional, el doctor Luis Alberto Fierro Ramírez, quienes han estado acompañando activa y comprometidamente el proceso académico e institucional para que hoy iniciemos este posgrado. Tengo la tarea muy puntual de externar el reconocimiento de la NUYES a la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior Caminos para la Igualdad de Género, RENIES, por esta brillante iniciativa, y especialmente a las doctoras Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez, a la doctora Leticia Janet Paredes Guerrero y a Elvia González del Pliego Dorantes, quienes han echado a andar todos los recursos, mecanismos y apoyos para que esta mirada sobre los enfoques que requiere la formación especializada en nuestro país para avanzar hacia la cultura de paz esté concretamente colocada en el plan de estudios de este posgrado. Por supuesto, no tengo que dejar pasar el saludo y el agradecimiento de la NUYES al doctor Jesús Madueña Molina, que es el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por el rol central que tiene esta institución para reconocer el programa y poner todo de sí para el desarrollo de nuestras actividades. Muchas gracias. A las personas que han sido admitidas en este posgrado, sean todas bienvenidas. La Universidad Autónoma de Sinaloa y la NUYES agradecen su sensibilidad y compromiso con la educación para la paz y con todo lo que nos requiere la labor docente e institucional para que las aulas y las juventudes puedan apropiarlo y diseminarlo. Muchas felicidades, enhorabuena. Muchas gracias, Dafne. Perdón. Muchas gracias, Jessica. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida por parte de Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez, por favor. Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Comparto todos los saludos que ya Jessica ha brindado. Saludo con afecto a los y las colegas que nos acompañan a esta conferencia como actividad de inicio de la especialidad en estudios de la paz, igualdad de género y derechos humanos. Agradezco su interés por incorporarse a un proyecto que fue creado con muchas expectativas y esfuerzo de parte de la Red Nacional de Caminos para la Igualdad, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Universidad Autónoma de Sinaloa. La especialidad en estudios para la paz, igualdad de género y derechos humanos responde a las necesidades del contexto y requerimientos de la educación superior en nuestro país, en particular a la Ley General de Educación Superior y a la Declaración de Tlaxcala hacia una cultura de paz, derechos humanos, inclusión y no violencia contra las mujeres en las CIES, publicado por ANUYES en 2022. La Universidad Autónoma de Sinaloa, desde el rector, doctor Jesús Madueña Molina, y el equipo administrativo que le acompañamos, estamos convencidas y convencidos de la pertinencia de este programa por varias razones. Una de ellos, en primer lugar, los desafíos que en términos de violencia y conflicto enfrentamos en nuestro país y en particular en Sinaloa, donde las CIES como espacios de convivencia y socialización
pueden ser lugares para aprender y promover alternativas pacíficas. Para ello, las y los docentes necesitamos herramientas y estrategias para la prevención y abordaje de los conflictos, violencias y acoso escolar, así como para fomentar un clima de respeto y buen vivir. También necesitamos formar ciudadanos y ciudadanas críticos, participativos y comprometidos con la justicia social, implementar políticas públicas, leyes y programas educativos que promuevan la cultura de paz, la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos. La educación para la paz se relaciona de manera importante con el desarrollo de habilidades socioemocionales, por lo que necesitamos personal también capacitado que apoye al estudiantado a reconocer y manejar sus emociones, generando mejores ambientes de aprendizaje. En fin, podemos decir que la formación del personal docente en educación para la paz, igualdad de género y derechos humanos es esencial para construir una sociedad más justa y pacífica en México. Esos son los retos que estamos dispuestas a enfrentar, pues confiamos en las capacidades y habilidades del equipo de trabajo que hemos conformado y la excelente planta académica que nos acompaña. A continuación, presento a la coordinadora académica de la especialidad, la doctora Elvia González del Pliego Dorantes, quien es doctora en estudios interdisciplinares de género. Sus líneas de investigación incluyen la construcción de paz con perspectiva de género y la violencia por razón de género. Colabora como facilitadora en temas de género y cultura de paz en instituciones de educación superior, colegios y con la propia NUYES, así como asesora en la elaboración de planes de igualdad para transversalizar la perspectiva de género y de paz, y además da su asesoramiento para la elaboración de protocolos para prevenir y atender la violencia por razones de género. Ella ha participado en proyectos de investigación interuniversitarios, así como en proyectos para agencias de la Organización de Naciones Unidas. Coordinó el programa de género e inclusión por 9 años en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y cuenta con diversas publicaciones. Voy a ceder la palabra a la doctora González del Pliego para que les dé a conocer la planta académica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Beatriz. Y bueno, pues muy buenas tardes. Yo agradezco de corazón la oportunidad y la confianza para coordinar este programa por parte de la doctora Beatriz Rodríguez, directora del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como del doctor Luis Armando González Plasencia, secretario de la NUYES. Igualmente agradezco todo el apoyo de la RENIES y su coordinador nacional, anteriormente la doctora Beatriz Rodríguez y hoy la doctora Leticia Paredes, para lograr esta especialidad. Y también agradezco mucho a mis compañeras Cecilia Gaciola y Sofía Barraza de la Autónoma de Sinaloa por todo el trabajo y el apoyo que han hecho para lograr que esta especialidad cumpla con todo el nivel de exigencia que nos pide la universidad. Hoy es un día muy feliz e importante, pues damos inicio a este programa académico que estamos seguras es innovador por su enfoque en el trabajo que se hace en las instituciones de educación superior y de gran enriquecimiento intelectual y vivencial por todas las personas especialistas que integran la planta académica y el alumnado. Quienes integran el profesorado son especialistas con una gran experiencia y conocimientos en la asignatura que imparten y que han diseñado. Son personas que forman parte tanto de instituciones académicas, que además de conocer las teorías a profundidad, han hecho trabajo con distintas poblaciones dentro y fuera de la universidad, así como de organizaciones de la sociedad civil, y eso nos permite justamente lograr el enfoque profesionalizante de la especialidad. En esta planta académica tenemos el enorme gusto de contar con la doctora Manuela Mesa Peinado. Ella es directora de Demospaz en España, impartirá Fundamentos de Paz y Conflictos. Teresa Valdés, quien es integrante de Serapaz México y nos dará Género, Derechos Humanos y Paz. El doctor Francisco Jiménez Bautista, quien es de la Universidad de Granada y nos dará Interculturalidad, Sustentabilidad y Paz. La doctora Andrea Barrientos Soto, también de la Universidad de Granada, quien nos dará Educación para la Cultura de Paz y la Convivencia en la Universidad. La doctora Sofía Herrero, quien nos dará Estrategias Educativas de Educación para la Paz y de Construcción de Violencias de la Universidad Jaume I. El maestro Pietro Ameglio,
de CERPAG México, quien nos dará Paz y no violencia, epistemología, investigación e incidencia con estudiantes, de la mano con la doctora Miriam Fraicha y la maestra Liliana Castillo Magaña. También contaremos con la doctora Gloria Barca, quien nos dará la materia de transformación de conflictos y ética de cuidado en el ámbito universitario. Ella es consultora independiente. La doctora Kate Mansfield de la Universidad de la Eastern Mennonite University de Estados Unidos, quien nos dará vinculación entre trauma, conflicto y violencia, alternativas para incrementar la resiliencia. La maestra Katia Ornelas de Ornelas Consultan, quien nos dará los círculos de paz como una metodología de la justicia restaurativa en contextos universitarios. La doctora Mónica Alberti, que nos dará el enfoque restaurativo relacional en la universidad, conceptos clave y prácticas, de la mano con el doctor Alberto Olalde. Ellos son especialistas de España. La doctora María de Lourdes Valenzuela y Gómez Gallardo, quien nos dará conflicto y mediación universitaria. Ella es de la Universidad Pedagógica Nacional. La doctora Marisol Bock, quien nos dará comunicación para la paz y la igualdad. Ella también colabora en la Universidad Jaume I. La doctora Giovanna Ríos, que es profesora e investigadora en el ITESO, nos dará diseño de planes institucionales para cultura de paz con perspectiva de género. Y finalmente la maestra Gabriela Rodríguez Blanco, quien forma diseño de planeación de didácticas con enfoque transversal en educación para la paz y la igualdad de género y derechos humanos. Y bueno, esta es nuestra planta docente. Estamos muy contentas de tenerles con nosotras. Y bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, cedemos el uso de la voz a Leticia Janet Paredes Guerrero. Buenas tardes a todos, todas y todes. Hoy la RENIE se encuentra de manteles largos porque se hace realidad un proyecto que se diseñó y fue diseñado desde la coordinación de la doctora Beatriz, y junto con Anuyes se ha venido trabajando, al igual que junto con la doctora Elvia, que se ha venido trabajando poco a poco, y que hoy finalmente vemos un resultado muy importante, que es esta especialidad en educación para la paz, igualdad de género y derechos humanos, lo cual creo que, como bien ya se ha dicho, va a ser una especialización que va a formar a un grupo de personas que van a ser la semilla para que esto podamos posiblemente replicarlo en otras ediciones, o bien puedan ser aquellos agentes de cambio que tanto vamos necesitando en nuestras universidades. Así que, pues, el beneplácito es muy grande en la RENIES, y pues por eso mismo tenemos que tener una conferencia inaugural de gran altura. Y esta conferencia inaugural va a estar a cargo de la doctora María de Jesús Luna Serrata, quien nos va a impartir la conferencia inaugural Educación para la Paz, Igualdad de Género y Derechos Humanos para la Universidad Transformadora. Me voy a permitir leer una breve semblanza de la doctora Luna. La doctora Luna tiene un diploma de estudios avanzados en el programa de doctorado de Sociología, Ciudad, Cultura y Desarrollo en 2003 en la ciudad de Zaragoza. Sus líneas de investigación son conflicto, convivencia en las CIES, AVEPANSE Zaragoza, la conflictividad en los centros escolares, itinerarios para su estudio. Su experiencia en la mediación y resolución de conflictos comenzó con la coordinación del proyecto de mediación en Nicaragua de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León y en la Universidad Capital del Columbus, Ohio, Estados Unidos de Norteamérica. Entre noviembre de 1992 y mayo de 1994. Ya en Zaragoza, España, es coordinadora del grupo de trabajo sobre convivencia y conflicto de las CIES AVEPANSE desde 2002-2003 hasta 2008-2009. Ha investigado la implementación de la mediación como recurso y herramienta para abordar y transformar los conflictos en los centros educativos,
es profesora del taller de mediación de la Fundación CIP, que ofrece los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Aragón y se ha desarrollado en 42 ocasiones desde septiembre de 2018. En Cooperación para el Desarrollo ha participado en procesos de investigación en los ámbitos de violencia de género, la educación infantil, la participación juvenil y la cultura de paz, procesos previos a la identificación de proyectos de cooperación y procesos insertados en los proyectos como componentes específicos. Su experiencia como directora en la Fundación CIP comprende la gestión de las acciones de investigación, como la coordinación del grupo de investigador e investigadoras que son miembros de esta fundación. Sin más, creo damos la palabra, damos la voz a la doctora María de Jesús Luna Cerreta para que nos imparta esta importante conferencia. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Cordiales saludos para todas las personas participantes. Aquí son las 9 de la noche. Yo he trabajado todo el día y ahora espero mantener la energía y la fuerza para, para no aburrirles mucho y para que podamos conectar, ¿no? Que podamos vincularnos en esta conferencia. Quiero agradecer de manera especial al rector y a la directora del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Universidad Autónoma de Sinaloa, al secretario general de la UNUIES y a los representantes de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior el haber contado conmigo. Como digo, es un honor impartir esta conferencia inaugural. Y también quiero agradecer a doña Elvia González del Pliego, investigadora y miembro del Seminario de Investigación para la Paz que yo dirijo, con la que es un gusto trabajar por su competencia y por su compromiso. Entonces, me encanta verla, esta vez en la pantalla. La última vez que la vi estábamos las dos en Ciudad de México. Bueno, eh, estoy feliz, la verdad es que hemos hablado con Elvia de esta formación, hemos colaborado mucho en años anteriores en distintos congresos de construcción de paz con perspectiva de género en distintas actividades y, y también estoy un poco preocupada, porque siempre es la distancia cultural, física y todas, pues siempre es un hándicap que superar. Y yo confío en que si en algo no me entienden, meto la pata o ven que esta distancia es importante, pues me avisan, y yo trato hago el esfuerzo por acercarme. Bueno. em, yo no soy una persona muy académica, ya van a ver. Yo soy una mujer de acción. Y últimamente, en mis planteamientos formativos, em, lo que creo que hay que priorizar en el momento actual es defender, demostrar que la paz, que la cultura de paz, que la igualdad de género, que la apuesta por los derechos humanos no solo es necesaria, que eso es una obviedad, sino que es posible. ¿M? Porque estamos en un clima de opinión, los medios de comunicación en los que parece que la paz no es posible. ¿M? Bueno, y por supuesto, la violencia es preocupante, y las situaciones de violencia, los contextos de violencia que les voy a contar a ustedes, ¿no? Pero no podemos perder la esperanza. Sobre todo voy a hablar de esperanza en esta conferencia, ¿eh? No podemos perder el ánimo, la esperanza y esa visión de que tenemos herramientas y capacidades para construir la paz. El título de mi conferencia se corresponde, pues, con el título de la especialidad, con una intención aplicada, ¿no? Para una universidad transformadora. Eso era la parte final del título. Y voy a empezar por el final, ¿eh? ¿Puede una universidad cambiar el mundo?
¿Puede la universidad ser transformadora? ¿Cómo puede la universidad ser transformadora? Y claramente mi tesis es contraintuitiva, ¿no? Eh, contra lo que dice el sentido común. Yo creo que una universidad puede transformar el mundo y no me detengo especialmente en lo obvio, ¿no? Porque es necesario transformar el mundo. Estamos cansados cansadas de diagnósticos, ¿eh? Doy por hecho que todos entendemos que una civilización que es capaz de ir a Marte a buscar agua, pero que no es capaz de proporcionar agua potable a todas a sus semejantes, pues es una civilización que pide a gritos cambios. Y solo me pongo en eso, que obviamente podemos hacer un compendio el contexto en el que estamos y las necesidades que este contexto de transformación nos exige, ¿no? En el ahora, en el que vivimos en este momento, eh, no vamos a usar el tiempo en describir la crisis, que tenemos muchas claves ya de la crisis. Quiero hablar de un daño colateral de la crisis importante, que es que ha dejado la esperanza en cuidados intensivos, ¿no? Hemos perdido en gran medida, y cuando analizamos el por qué pues, han desaparecido, por ejemplo, los movimientos pacifistas, ¿no? Que tuvieron una época dorada y ahora están pues muy disminuidos, ¿no? O como pues los movimientos feministas también tienen sus dificultades, tienen más fuerza, obviamente. Y los movimientos ecologistas, por ejemplo, pues parecía que iban a generar unas estructuras más potentes, ¿no? Y han quedado pues también en más minoritarios, ¿no? El daño colateral de las multicrisis es que hemos dejado la esperanza en cuidados intensivos. Y esto es muy grave, ¿no? García Lorca, que como buen clásico escribió también para nosotros, por las calles y por las aulas, eh, pero sin ese ánimo, sin esa energía necesaria para transformar. Voy a explicar en esta clave algunas claves, algunos factores esenciales, algunos motivos por los que creo que una universidad puede cambiar el mundo. Mucha gente contempla el inmenso poder de los mercados, de la economía global, y mira el campus de una universidad y puede pensar que, bueno, que es bastante difícil que desde el campus de una universidad se pueda cambiar el mundo. Pero hay un primer argumento. El mundo lo cambian los pocos, las pocas. Las mujeres sufragistas que cambiaron de forma irreversible la consideración de la mujer en el mundo eran decenas, no eran miles. Y Facebook, pues lo iniciaron 5 jóvenes en un centro, en un cuarto estudiantil, y ahora hay millones de personas en torno a esa red, ¿no? Siempre miremos los fenómenos que miremos, cuando nos remontamos a los orígenes, pues nos encontramos a unos pocos. El segundo motivo es que pensamos que la historia la escriben los poderosos, ¿no? Mucha gente piensa que hay páginas enteras de la historia humana que están escritas pues, por los que englobamos así en ese concepto de poderosos. Pero muchas veces los no poderosos y los débiles escriben párrafos, sus propios párrafos de la historia. Rosa Parks, una mujer negra en Montgomery, en Estados Unidos, el 1 de diciembre del 55, se negó a ceder su asiento en un autobús. Y ella sola, frente a un asiento común de un autobús común, pues cambió la historia, y al año siguiente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoció la ilegalidad, perdón, de la segregación racial en los transportes. El tercer motivo es que los escépticos dicen hoy que el mundo lo cambia la economía. Todo lo hace el dinero, es el único pues, Dios, ¿no? En una universidad
se enseñan ideas. Retomo el tercer motivo. Los escépticos dicen que hoy el mundo lo cambia la economía y todo lo hace el dinero. Pero en una universidad se enseñan ideas y se aprenden ideas, y las ideas, aunque parezcan pequeñas, ¿no? Solas, desarmadas, impávidas ante el interés o la codicia. Sin embargo, Víctor Hugo afirmaba que no existe en el mundo nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Y cuando llega de verdad el tiempo de una idea, pues la economía pues se agacha delante de ella, ¿no? Por ejemplo, llegó el tiempo de las energías renovables, que fueron una propuesta minoritaria de los ecologistas que parecía algo imposible, que parecía fruto del idealismo, con el rechazo inicial de las grandes compañías eléctricas que trataron que tildaron de locos, ¿no? A estos movimientos ecologistas o investigadores que defendían la utilización de la energía solar o la energía eólica. Bueno, pues hoy las grandes empresas están invirtiendo en energías renovables, ¿no? Ese momento, ¿no? En el que una idea, con la crisis del petróleo, con un contexto concreto, pues se vuelve relevante, ¿no? El cuarto motivo es que una universidad está llena de jóvenes y estos tienen la percepción de que en estos días y en otros muchos días, de que, bueno, los jóvenes pintan poco, ¿no? Tienen poco poder, poca capacidad, ¿no? De transformar. Eh, pero detrás de cada cambio, de cada transformación social, sea poco a poco, sea más de mayor impacto, siempre están los jóvenes. Los jóvenes, las jóvenes, son los que llenan las plazas del mundo para, o con flores o con gritos, pedir con impaciencia cambios urgentes. A veces no salen, otras sí, pero los poderosos del mundo saben que si los jóvenes salen, ellos cambian el mundo. A veces ese cambio ocurre en espacios muy públicos, pero a veces ocurre bajo un foco estudiantil, ¿no? Linus Torvalds, un estudiante de Finlandia, promovió la construcción colaborativa con la participación de miles de personas de todo el mundo, sobre todo jóvenes, de un software libre, el Linux. Y esa filosofía pues, ha revolucionado la informática y también la manera de innovar en nuestro siglo, ¿no? Un quinto motivo es que cuando se habla de la crisis, se habla también de la incertidumbre, ¿no? Las crisis generan incertidumbre, el paisaje se está moviendo a cada instante y, y eso, que nos parece un inconveniente, una preocupación, hay otras razones, perdón, quería decir, hay algunas maneras, ¿no? No solo los por qué son importantes, sino también los cómo. ¿Cómo hacemos estas cosas? ¿Cómo podemos transformar desde la universidad hacia una cultura de paz, de igualdad de género y de derechos humanos? Pues en primer lugar, a contracorriente, mm, tratando de empapar con otros valores el corazón de los alumnos, las alumnas, ¿no? Cuando no solo se hace una educación efectiva, eficaz, sino también una educación para la paz, para la igualdad de género y para los derechos humanos. Los valores, que son una cosa tan intangible y que tienen a veces poco aprecio, ¿no? Para invertir en tecnología, para una reforma de la infraestructura, se puede cambiar el mundo cuando en el roce entre las ideas y los hechos que se produce en una comunidad educativa, como una universidad, como en una colmena, los valores que el mundo necesita entran en diálogo. Y es fundamental que en este momento nos sintamos ciudadanos, ciudadanas del mundo, que seamos corresponsables de su devenir y que ejerzamos la responsabilidad del que sabe, ¿eh? Cuando hablamos de la crisis,
de las crisis, nos olvidamos esta cuarta crisis que tiene que ver con todas las anteriores, que es la crisis de los valores. La segunda manera es cuando en las aulas, en los pasillos, se crea un humus fecundo en el que crece la innovación tecnológica y la innovación social. Es necesaria innovación social para educar para la paz, para la igualdad de género y para los derechos humanos. Eh, no vamos a conseguir nada haciendo charlas, conferencias como esta, como la mía, ¿no? No vamos a conseguir nada haciendo cursos, publicando libros. Los cambios a este nivel se producen en otros planos y vamos a tener que ser muy creativos y muy creativas. Vamos a necesitar mucha innovación para lograr estos objetivos. Innovar, sobre todo, lo consigue quien no está apegado a la inercia, al así se hacen las cosas, al todo está inventado, que nos pasa a los que nos dedicamos a estas cosas, como los estudios de paz, pues parece que solo se nos ocurre hacer cursos, eh, conferencias. Bueno, hay que hacer muchas más cosas, tenemos que descubrir y descubrir con nuestro alumnado dónde están esas experiencias, esos elementos experienciales, ¿no? Los jóvenes no están atados a las respuestas antiguas y pueden plantearse nuevas preguntas, encontrar nuevas respuestas. Una tercera manera es que una universidad tiene una potentísima herramienta para cambiar, para transformar, que es su ejemplaridad, su congruencia y su coherencia. Einstein decía rotundamente, dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Y con esa máxima en la cabeza, pues tenemos que ser conscientes que no solo enseñamos conocimientos, capacidades, competencias, que hay un currículum oculto que se enseña con el clima de convivencia que hay en nuestros centros, se enseña con los procedimientos que establecemos para cualquier cosa, con los procesos de socialización que tienen lugar en el conjunto de la vida universitaria y en todas sus dinámicas. Enseñamos con todo esto, no solo lo que sucede en el espacio docente, sino que desde que el alumnado entra por la puerta, allí hay aprendizajes que se están produciendo. La cultura del buen trato, la inclusión, la solidaridad, las alternativas para la resolución de conflictos. Deberíamos de preguntarnos qué estamos enseñando a nuestro alumnado eh, como docentes y como yo trabajé 2 años en una universidad aquí en Zaragoza, además de las universidades de Nicaragua y de Estados Unidos con las que colaboré. Y era joven, bastante joven. Y entonces, bueno, me preguntaban, pero ¿qué te parece la universidad? Y yo, de manera muy ligera, decía, una jungla. A mí me parecía una jungla. Los conflictos que había, las relaciones entre el profesorado, las zancadillas, las presiones. Y bueno, y yo entonces me fui a trabajar a un instituto de secundaria. Luego salía a una plaza en la universidad y mi jefe de departamento antiguo me llamaba y me decía, esta plaza te va muy bien a tu perfil, es que está hecha para ti. Y yo digo, pues no quiero volver, prefiero quedarme en el instituto porque hay conflictos, por supuesto que hay conflictos en los centros de... Yo era profesora de formación profesional, pero a un nivel un poco más, no sé, humano, no sé cómo llamarlo, ¿no? Un nivel más manejable, porque los conflictos en la universidad eran durísimos para mí en aquel momento que era muy joven. Bueno, entonces, dar ejemplo. ¿Qué mensajes estamos dando? Veamos. Es una lucha entre esta sección y esta otra sección, entre estos. Bueno, obviamente tenemos conflictos. Los conflictos existen. Vivimos entre conflictos, pero también tenemos capacidades y competencias para afrontar los conflictos y para transformarlos. Y se trata de ponerlas a funcionar, ¿no? Y ser conscientes
de que en esa clave de ejemplaridad, de coherencia, pues estamos dando mensajes a veces muy incoherentes, ¿no? Y estamos enseñando en clase a los alumnos que hay que resolver conflictos pacíficamente. Y menos mal que el alumnado es más buenecito de lo que nos parece, porque podían hacer perfectamente. Pero vamos a ver, profesora, ¿usted qué me está contando? Si yo he sabido que ha pasado esto, lo otro en su departamento, bueno. Entonces, preguntarnos qué estamos enseñando, cuál es nuestro currículum oculto. La universidad recuperaría un rol o desarrollaría o potenciaría un rol de enunciador del porvenir y recuperaría un liderazgo social eh, que es muy necesario en este momento, ¿no? Para que todas las tensiones y todas las confrontaciones no se diriman en el plano solo de los intereses, ¿no? Y también el plano de las ideas tenga un papel que jugar en ese sentido, ¿no? Em, no sé por qué número iba, creo que por la tercera. Y sería la cuarta manera, sí. Una cuarta manera, hablábamos antes de los qués y ahora de los cómo. Volviendo al hecho educativo, eh, Plutarco decía que el cerebro no es un vaso que llenar, sino una lámpara por encender. Y educare, esa palabra latina, quiere decir sobre todo extraer de la persona aquello que ya está en ella. Sin embargo, pues los afanes del sistema educativo y de las universidades es llenar vasos con conocimientos. Y entonces hay unos grandes temarios que estudiar, que aprender. Bueno, es comprensible. No es fácil de resolver este reto que nos lanzaba Plutarco. Encender la lámpara que cada persona lleva dentro es una labor de artesanía y no de manufactura. ¿Mm? Eh, si los centros educativos de educación superior, las universidades, tuvieran ese norte, pues quizás no les pasaría a muchos jóvenes que caminan arrastrando los pies hacia una profesión que no les apasiona, pero que tiene más oportunidades de tener un buen salario, una buena carrera profesional más centrada en lo económico que en esa satisfacción personal por lo que uno hace, ¿no? También. Y la última manera, pues tiene que ver con el contexto también, ¿no? Qué bonito esto que suena, ¿no? Si no estuviéramos viviendo en una tormenta perfecta. Eh, si, si no tuviéramos las dificultades económicas, políticas, que seguro que las hay, no conozco bien la realidad ahí, ¿no? Eh, si no tuviéramos las dificultades también para atender. Ahora a continuación me referiría a esto, ¿no? A un alumnado, pues cada vez también con sus fragilidades y sus complejidades, ¿no? Bueno, eh, podemos pensar que vivimos tiempos oscuros en cierto sentido para el mundo educativo, ¿no? Em, pero quizás sea también el momento para que la reacción, cómo reacciona el sistema inmunológico de la persona, ¿no? Cuando llega la enfermedad, cuando llega un problema importante, ¿no? Que fuera también la oportunidad para reaccionar como un sistema inmunológico y sobre todo en la línea de conseguir que la universidad, que la educación superior, que la educación en su conjunto sea valorada por la sociedad de una manera nueva, ¿no? De un modo nuevo. Bien, objetivos y medios para conseguir que la universidad sea una universidad transformadora. Termino este bloque con una frase, también con una última cita. Decía el poeta Yeats, los adultos, los profesores,
supongo que también los profesorado, las familias, ¿no? Debemos caminar suave porque nuestros alumnos han esparcido sus sueños bajo nuestros pies y alguno de estos sueños podrían cambiar el mundo. ¿No? Cuidado, no pisarlos, cuidado, no romperlos, cuidado, no estropearlos. ¿Eh? Bueno, entonces, este planteamiento amplio, global de entrada para predisponernos, ¿no? Predisponernos de una determinada manera y combatir esa desesperanza. Ahora me centro en el primero, no sé si voy a poder tratar los tres asuntos con cierta profundidad. Me avisan, por favor, el del tiempo que me queda, si es que todavía me queda o ya no me queda, Dafne. ¿Cuánto tiempo me queda? Sí, adelante, todavía estamos en tiempo. Vale. Respecto a la educación para la paz. Este es mi expertise. Cuando me propusieron la conferencia, decía, bueno, yo sobre todo soy de este ámbito de la educación para la paz. Eh, creo que lo he mencionado al principio, pero quiero encuadrar desde la filosofía de la paz en la Universidad Jaume I de Castellón. Vicent Martínez Guzmán fundó la cátedra, ¿no? Muy cortitas, pero muy eficaces, ¿no? La primera de ellas, él hablaba de que las personas, los seres humanos, somos capaces de hacer paces. ¿No? Y esa es la nutriente desde el que yo he tratado de construir mi planteamiento de educación para la paz, ¿no? Somos capaces de hacer las paces, no solo porque tenemos competencias y tenemos capacidades, y tenemos nuestra capacidad de comunicación y de persuasión y muchas que entran en juego en los procesos, ¿no? Con los que hacemos las paces, sino también porque contamos con herramientas para construir la paz. ¿No? En los estudios de paz, en su trayectoria han generado pues, un nutrido caudal de conceptos, propuestas que hacen posible la paz por medios pacíficos, porque este es otro elemento muy importante. Paz por medios pacíficos. Ese es el gran reto. Pues se puede conseguir la paz por medios no pacíficos. ¿No? La paz de los cementerios, que se llamó en España, ¿no? Entonces, sí, todo. La cuestión de la paz, desde una perspectiva de educación para la paz, inicialmente tiene que estar en los diagnósticos. Cuando analizamos la realidad de nuestras aulas, de nuestras universidades, de nuestras instituciones de educación superior, de una entidad social, de una comunidad, porque, bueno, nuestro alumnado va a trabajar en contextos tan diversos que en cualquiera, ¿no? En cualquier contexto donde hay convivencia humana habrá conflictos y serán necesarias estas herramientas y estas competencias para hacer las paces, ¿no? Pero lo primero serán los diagnósticos. Qué mirar las violencias, sus causas, sus consecuencias, las personas afectadas, ¿no? Hay que ponerse las gafas, habla en igualdad de género de las gafas violetas para ver todas las desigualdades que son tan poco visibles, pero también para ver la paz necesitamos unas gafas, no sé de qué color, pero unas gafas especiales para mirar, ¿no? Y también mirar el patrimonio de paz que atesoramos, porque lo tenemos. Los diagnósticos que solo se basan en identificar lo que no tenemos, el problema, la carencia, la necesidad, pues además de que son desmotivadores, pues son muy injustos, porque dejan fuera ¿eh? Lo que sí tenemos, nuestras capacidades, competencias, experiencias, el patrimonio de paz que tenemos en nuestra historia, en nuestras propuestas organizativas. Hay muchos elementos en la vida de un centro educativo que son patrimonio de paz, ¿no? Las experiencias, etcétera. Y además mirar con cuidado. John Paul Lederach, experto en procesos de paz, en educación para la paz, nos alertaba en su valiosa propuesta, que se llama Diálogos Improbables, que utiliza la metáfora de las arañas, habla de tejer como arañas para construir la paz, ¿no?
Decía, cuidado, porque a veces el investigador que no ve la tela de araña la rompe. Y a veces tampoco quien interviene en un conflicto ve ciertos sistemas, dinámicas que están por debajo y también puede romperlas. Y quien no conoce la realidad de los grupos y de las comunidades, pues puede entrar como elefante en cacharrería y dañar los vínculos y dañar las dinámicas que sí son necesarias y que sustentan la convivencia, ¿no? Necesitamos una mirada transversal, necesitamos sensibilidad al conflicto, para acceder a esa información. Los diagnósticos deben atender a ese principio de acción sin daño, fundamental en los estudios de paz, y ver cuáles son los conectores y los divisores que funcionan en relación a la convivencia. Hay conectores y hay divisores. Hay elementos que nos acercan y hay elementos que nos polarizan, ¿no? Para que nuestro proyecto o nuestra intervención refuerce los conectores y debilite los divisores. El momento también es relevante. ¿Cuáles han sido los procesos anteriores? ¿Qué sucede cuando estalla una crisis? ¿Qué es lo que pasa después? El análisis de los cuándos nos permite establecer estrategias para hacer prevención, abordar y superar las consecuencias de la violencia, de las crisis, de los conflictos, ¿no? Cuando aplicamos esta mirada amplia, pues encontramos distintas formas de violencia y es fundamental identificar las raíces y trabajar sobre las causas y sobre las raíces. Unas compañeras de la Escuela de Pau de Barcelona lo expresaban así: si no nos esforzamos por cerrar el grifo, deberemos estar achicando agua sin parar para que no se hunda el barco. Hay que buscar ese grifo, esas causas, esas dinámicas que generan las situaciones de violencia. Si no encontramos las raíces, estaremos siempre haciendo el trabajo de Sísifo subiendo la piedra y al día siguiente tendremos que volver a subirla. La paz se construye como una casa sobre cimientos. Hay que identificar esos cimientos. Es difícil que algo quede, que algo tenga estabilidad si no tiene cimientos. Y los cimientos son eh, nuestras experiencias, nuestras competencias, nuestras capacidades, nuestras dinámicas. Hay que encontrar esos cimientos para que lo que se construye sea estable. Si no, pues una vez que termina el programa, que termina la financiación, que se va el educador, pues se pierde. Eso lo hemos visto mucho en los procesos de cooperación. Los procesos emocionales de incubación del odio y del miedo al otro, los mecanismos de desconexión moral, de deshumanización, que degradan al otro a una especie inferior, pues de la misma manera que todos estos pasos que están súper bien identificados por la psicología, que se construye, podemos promover la despolarización a partir del todos estos procesos de construcción de la imagen del enemigo. Por otra parte, en los estudios de paz contamos con una larga experiencia en el fortalecimiento de capacidades y condiciones. El concepto de provención, que no es prevención, provención con O, eh, alude a crear las condiciones para que cuando aparezcan las crisis, los conflictos, estemos mejor preparados para afrontarlas. Es un itinerario que comienza creando un clima, promoviendo el conocimiento mutuo, la confianza, el aprecio, una comunicación positiva, sistemas adecuados de toma de decisiones y finaliza con estrategias de cooperación efectivas. Estamos creando comunidad, estamos creando clima, estamos creando condiciones. Esos son claves en esta procesos de educación para la paz, para la igualdad de género y para los derechos humanos. Tenemos la enorme oportunidad de meter en las mochilas de nuestro alumnado todas estas herramientas. Tenemos que ver cómo conseguimos, ¿no?, que se incorporen.
porque son herramientas transversales que en cualquier profesión son necesarias, son importantes. Todo el mundo querría tener un colaborador, ¿no? que cuenta, que tiene en su mochila estas herramientas, ¿m? Y que ha reflexionado sobre ellas. Me avisa, por favor, cuando me queden unos minutos, ¿no? Em, la educación para la paz, en el ámbito de la educación, también requiere que desarrollemos alternativas para la transformación de los conflictos. Los conflictos son ineludibles, inevitables. Supongo que esto es algo sabido que no tiene mucho sentido que haga hincapié en ello. Una cosa sobre la que reflexionamos menos es que los conflictos nos generan rechazo. ¿M? Y cuando aparece un conflicto, nos ponemos a la defensiva y lo rechazamos, ¿no? Y entonces, bueno, eso tiene sus consecuencias, ¿m? Que no lo entendemos, que no lo abordamos y que emocionalmente nos afecta, tiene sus consecuencias. Los conflictos son inevitables, vamos a tener conflictos en contextos de convivencia como las aulas, como los departamentos, pues va a haber conflictos. Y lo fundamental y lo necesario es que contemos con alternativas para transformarlos, como la conciliación, la mediación, las prácticas restaurativas, que se pueden aplicar en multitud de contextos, ¿no? Y con distintos perfiles de quienes los protagonizan, ¿no? Eh, Me gustaría, porque me encanta, ¿no? Detenerme en algunos de ellos, ¿no? Como por ejemplo la mediación o las prácticas restaurativas, pero quiero avanzar un poco más, ¿no? Em, y finalmente, estábamos viendo como algunas herramientas para trabajar el previo, herramientas para usar cuando tenemos conflictos, y también hay que ver qué hacemos después. Y en primer lugar, aprendimos a incorporar el enfoque psicosocial. Cuando hay violencia, los traumas, los daños psicosociales son cuantiosos y es necesario ayudar a manejar el dolor, a sanar las heridas de manera individual y colectiva, abordar el trauma también en su dimensión heredado, ¿no? Y además en los procesos de recuperación de situaciones de violencia aparecerán multitud de obstáculos si no hacemos esto, porque muchas de las dificultades van a responder al malestar emocional. Entonces, el trabajo con las víctimas es un deber ineludible y aquí pues, hay acciones terapéuticas, proyectos de arte con las que elaborar las consecuencias, muchas alternativas. Y finalmente, podemos, eh, podemos reconstruir relaciones dañadas tanto en los contextos micro como en los contextos macro, y aquí pues hay justicia restaurativa y prácticas restaurativas y hay opciones de perdón y reconciliación, ¿no? Y a veces necesitamos esas opciones también para sanarnos, ¿no? Bueno, entonces espero haberles convencido de que tenemos capacidades, competencias y muchísimas herramientas extrañamente. Perdón, doctora. Perdón, doctora, 5 minutos. 5 minutos. Bien, Sí, gracias. pues muy rápidamente. Querría hablar de los retos de la convivencia en un centro universitario. Es el reflejo de la sociedad, ¿no? Y todas las brechas que tenemos en nuestra sociedad de la desigualdad de género y de la desigualdad en muchos ámbitos, ¿no? Eh, entonces, pero quería hablar también de la cuestión de género, así que voy a saltarme un poquito. Solamente quiero hablar un detalle, porque es muy relevante, yo creo, en el momento actual. Yo he sido profesora 21 años y, claro, yo me he hecho mayor, ahora tengo ya 60, soy una señora de edad. Y cuando empecé a ser profesora, pues bueno, con mi alumnado tenía un tipo de relación y me parecía, eran sobre todo mujeres, ellas habían elegido
esa formación y bueno, y con los años lo que fui viendo es que mi alumnado se fragilizaba. ¿M? Claro, a lo mejor es que yo me hacía mayor también y estaba más distante de ellas, ¿no? Más lejana y las entendía un poco menos y tal, pero eh, no es solo una percepción personal, sino que también hay datos de que el alumnado, de que se incrementa el número de alumnado fragilizado con una enorme inseguridad para presentarse ante la vida. El profesor Alejandro Martínez, con el que hemos trabajado del Centro La Salle de aquí de España, de Madrid, nos decía esto, ¿no? Los trastornos emocionales y del comportamiento, de la conducta alimentaria, la sobremedicación, distintas culturas para abordar los conflictos según las instituciones, las personas, los grupos, los colectivos que se manifiestan esas diferencias, ¿no? De qué se hace en cada circunstancia, ocultación, negación, búsqueda de ayuda de terceros, respuestas normativas, la manera de los modelos confrontativos en los medios de comunicación, en los realities, etcétera. Hay proyección en prensa, en cine, o sea, hay muchos factores que tenemos que considerar. ¿M? Porque si nos dejamos alguno fuera en el cóctel, pues por ahí se nos puede estar escapando una oportunidad. Bueno, quería hablar un poquito de la educación para la igualdad de género y la brecha de género, que yo creo que es una de las claves de nuestro tiempo, la brecha de la desigualdad de género, o brechas, porque hoy nos encontramos con múltiples reivindicaciones ámbitos, en la feminización de la pobreza, de las migraciones, de las cadenas globales de cuidado, la discriminación laboral, la brecha salarial, desigualdades en el acceso a la justicia, a la educación, a la propiedad, a la capacitación, al empleo, a la salud. Hay una multidimensionalidad, ¿no? Al uso y al goce de los avances de la ciencia, de la tecnología, de los recursos, bueno, de la toma de decisiones. Es la negación de multitud de derechos para la mitad de la población que persiste a pesar de las leyes, de las estrategias jurídico-políticas y que persiste porque tiene unos mecanismos de interiorización muy fuertes, muy arraigados, ¿no? Esa construcción sociocultural que, como todas las construcciones socioculturales, también se puede desaprender. Aprendemos, interiorizamos, reproducimos, y también se puede desaprender. Y nos preocupa especialmente cómo los jóvenes están interiorizando esta desigualdad y cómo se está reproduciendo esta brecha eh, en nuevos espacios. Hablamos de una autora, a ver si me da tiempo, habla de un machismo tardío y de un nuevo machismo, ¿no? Y, por ejemplo, en el nuevo machismo, pues el- la cuestión del porno, pues ha jugado un papel, está jugando un papel muy importante. Eh, en nuestro ciclo, en una sesión reciente, hablando esos procesos de creación de la identidad, porque la identidad se crea contra y se crea con rebeldía, ¿no? Y en algunos ámbitos, para muchos jóvenes, se está rebelando contra los valores del feminismo, que lo viven como un poder opresor, les molesta el lenguaje inclusivo y ven la igualdad como una amenaza. Y eso es algo que hay que trabajar, porque mientras no se trabaje esto, pues va a ser muy complejo que haya cambios. No sé si ya me he comido todo mi tiempo, pero que en estos caminos que se han abierto a partir de aquí, pues que nos encontremos más adelante. Hay una frase que me gusta decir, que es que las personas que soñamos lo mismo caminamos juntas, ¿no? Al final caminamos juntas, nos encontramos caminando juntas, ¿no? Y espero que nos encontremos caminando, pues, por estas sendas de la igualdad y de una paz que no solo es necesaria, sino que también es posible. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora. Pues yo creo que ha logrado su objetivo porque nos ha abierto más de un camino, sobre todo en esta mirada que usted da sobre este papel o estos motivos por los cuales la universidad sí puede ser transformadora, más allá de lo que cotidianamente se cree que solo los grandes grupos pueden generar cambios, pero las minorías y a veces las individualidades lo logran, o finalmente retomar este poder de las ideas que se ha abandonado, que es sumamente, creo, que usted ver con estos estos motivos y estos comos que también nos dan mucha luz y que la igualdad de género es algo sumamente importante y pues sobre todo esta mirada de estos machismos que tienen que ver este, como esta no de los derechos de las mujeres, que creo que ahí es un punto que tenemos que reflexionar y tenemos que mirar y dejar de decir el machismo es así, el machismo es allá, sino verlo desde la otra mirada de las mujeres, cómo es los obstáculos para el ejercicio de nuestros derechos. Entonces, bueno, esto creo que nos abre mucha reflexión, nos abre muchas preguntas y por lo tanto le damos la voz a nuestro público para quienes quieran hacerle preguntas a la doctora. Pues estamos para escucharles. Tenemos unos minutos para ello, abrir este diálogo que creo que es una buena oportunidad de, de, de conversar y dialogar sobre estos puntos tan relevantes que ha señalado la doctora Luna. Si alzan su mano, en quien no los veo todos, pero quien quiera. Litsi Méndez, por favor. Claro que sí, buenas tardes a todas y a todos los que estamos en la Ciudad de México o nuestro país México. Yo les saludo con mucho cariño desde la tierra del Benemérito de las Américas, Oaxaca de Juárez, y le envío un saludo al otro continente, a la doctora. Le agradezco la compartencia que generó contra nuestras personas y que ha revolucionado nuestras psiques a nivel intrínseco, ha generado un gran cambio y un mar de posibilidades para poder transversalizar la política educativa con perspectiva de género. Y asimismo quisiera que me compartiera cuál sería ese eje fundamental para poder instaurar una educación para la igualdad de género también en el nivel medio superior de las instituciones o en el nivel superior. ¿Cuál sería ese eje fundamental que no tenemos que perder de vista y que, como usted lo dijo, sea ese cimiento en el cual se vayan construyendo las demás acciones afirmativas? Muchísimas gracias a todas. Bueno, no sé si para esto voy a necesitar ayuda, Elvia, que, que ella es más experta que yo. Eh, Tendría que repetirme, ¿no?, en algunos de los elementos que he señalado, ¿no? La ejemplaridad, que existan programas específicos, que existan líneas de trabajo específicas y sobre todo que existan experiencias, porque yo creo que lo más transformador es lo experiencial, ¿no? Que existan experiencias en las que, bueno, nuestras relaciones eh, se vivan en igualdad, ¿no? Y que aquí hay un trabajo que hacer por todos los lados, ¿no? Los hombres tienen que hacer su trabajo, nosotras el nuestro, y y los responsables educativos el suyo también, ¿no? En todos los lados. Entonces, cómo creamos esos climas y cómo hacemos y cómo generamos esas experiencias transformadoras, ¿no? No puedo darte detalles concretos, lo siento, Litsi, pero estarían en las claves que dije antes. Para mí lo primero, lo más importante es la voluntad, ¿no? El que sea una prioridad, que esté en las agendas, que lo tengamos como un objetivo que se operativiza, que no, que sale de las buenas intenciones, que sale del plano de las
buenas palabras y que le damos recursos y le damos medios y le damos espacios y tiempos para trabajarlo, ¿no? Ya ves que estoy un poco en las nubes en eso. Gracias. Si alguien más quisiera hacer alguna pregunta. Todo esto es magnífico, esta magnífica conferencia que creo que solamente es una probadita de todo lo rico que se va a poder ir viendo a lo largo de esta especialización con todas las demás personas que van a acompañarnos y que creo que nos va a abrir un nuevo camino y una nueva expectativa en estos estudios de cultura de paz, de perspectiva de género y derechos humanos. Pues a nombre de Anuyes, a nombre de la RENIES, bueno, no sé, a nombre de la Universidad de Sinaloa, queremos agradecerle por su participación. No sé si ella Betty quiere. De verdad, de corazón, que lo que les he contado de verdad sea útil, aplicable, que se lleven por lo menos en el alma una esperancita. Muchas gracias y agradecemos a quienes nos acompañaron en esta conferencia y por supuesto seguiremos en contacto. Muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego, muchas gracias por asistir. Buenas tardes. Gracias. Gracias.